En todas las redes, @AgofaTV. Interactuás y compartís. Somos Agofa TV. Una nueva experiencia. Nos buscás, nos encontrás. Señora, no le quite años a su vida. Cuando tengo frío, cuando tengo calor, cuando en el escenario sufro por un amor, cuando más me cuesta necesito rock and roll. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Lore. Bueno, Lore y a todas las mujeres A del todas otro las mujeres que nos lado. Bienvenidos al rock and roll de los miércoles. Acá Lo digo estamos. yo porque cada vez que te pregunto a vos me decís cualquier cosa. No, más que estaba buscando una cosa que después me vas a pedir probablemente de Instagram. Ah, sí, No sé, sí, es verdad, ya te voy a lo- pedir, seguramente. Ya Bueno, lo busqué desde ahora. ¿estás con miedo, Lau? Y la verdad que tengo bastante miedo. Estaba pensando en no venir. Estuve evaluándolo. Digo, voy, no, mejor no voy, me quedo en mi casa, me quedo tranquila. ¿No? Todas las cosas que pasan por la mente. Así que bueno, recordemos veremos. los primeros programas, Lauri. Ahora estamos así como Claro. habituadas. Sí, ahora mientras estamos ahí hablando estamos buscando algo en el celular. Pero bueno, ¿Sí? en los primeros apareció bastante miedo. Sí, sí. Ansiedad. Miedo, ansiedad, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ambas son emociones, lo que pasa es que la ansiedad es como una emoción un poco más compleja en algún punto y el miedo está dentro de las emociones básicas, de alguna forma. De todas las emociones que tenemos, se podrían llamar dentro de las básicas, lo que es el miedo, lo que es la felicidad, la tristeza, etc. Es una emoción que nos ayuda a ver, de alguna forma, que acá algo está pasando Ujú. y ver si necesitamos prepararnos frente a eso o cómo tenemos que reaccionar. O sea, es una emoción en muchísimos casos muy funcional. Exactamente. El miedo en realidad no es sonso y nos está Claro. diciendo, todavía no tenemos los recursos para hacer frente a esto. Ujú. ¿Qué pasa acá? Cuidémonos. O sea, nos ayuda a Sí. preservarnos cuando es acorde al estímulo que lo genera, nos ayuda a preservarnos de cosas que realmente nos pueden suceder. O sea, no es que el miedo es las emociones no son malas. No, son necesarias en algún punto. Digo, con todas las emociones está bueno esto tenerlo en cuenta, porque a veces viene alguna persona y te dicen, estoy muy enojado, no quiero sentir este enojo. Bueno, el enojo por algo está, Exacto. el miedo por algo está, y como vos decís, tiene que ver con una emoción relacionada a la preservación, Ujú. ¿no? La preservación de la especie, si uno lo lleva más Sí, ahí, sí. ¿no? El tema es que a veces esto puede estar como muy exacerbado en el sentido de que tal vez siento, o sea, el miedo está y está bueno que esté, pero cognitivamente tal vez, o sea, con los pensamientos le voy como dando mucha rosca, gracias Agos, mucha rosca o cosas así, y a veces estos ejemplos, yo recién decía, empieza a pasar por la mente, y si no voy, si suspendo, Ujú. si no lo hago. Bien. O sea, el miedo es una reacción funcional y nos ayuda a Mm. preservarnos. Sí. Si nos estacionamos en el miedo y empezamos a darnos manija, entramos también en un estado de ansiedad Claro. que es más mental Mm. y que hace que repensemos y empecemos a generar un montón de hipótesis. De hecho, en la película Intensamente es muy interesante cuando aparece ansiedad Sí. y empieza a mostrar en un determinado momento, pide a todos que dibujen. Si no la vieron, es una muy buena película para ver. Intensamente 2, estoy diciendo ahora, que es cuando aparece ansiedad. Y empieza a pedir a todos que dibujen distintos escenarios posibles, ¿no? Y ahí debuta con un ataque de pánico, que Claro. es la expresión máxima de cualquier trastorno de ansiedad. Estamos mezclando un poquito, pero vamos a hacerlo ¿Y qué muy sencillo. diferencia hay, por ejemplo? Porque nosotros preguntamos a las mujeres, ahí varias fueron respondiendo, ¿qué diferencia hay entre miedo y fobia? Bien. Fobia es un objeto específico, Ujú. es un temor específico a algo, ¿sí? No es difuso. Entonces, hay tantas fobias como palabras y cosas. Hay fobia a lo que se les ocurra. De hecho, es muy gracioso, no me la acuerdo ahora, pero hay fobia a palabras largas, que el nombre es larguísimo, no me lo acuerdo ahora. Te genera fobia. No, es que es súper difícil de que todos tienen. Sí. La verdad es que no me acuerdo el nombre de todas las fobias porque hay tantas y para cada una hay un nombre distinto. O sea, hay fobia a los globos, a las palomas, a las tizas, a los botones, a los distintos tipos de insectos, a las alturas. Hay un O sea, montón cuando de vos decís que es fobias. un objeto específico, pero es algo que me genera una sensación de gran incomodidad, Exacto. de rechazo, de necesidad de alejarme de eso. Exactamente. Y que puede estar la emoción de miedo también ahí puesta. Presente, miedo, ansiedad, forma Claro. parte. Y la fobia lo que tiene es, se produce un circuito de evitación. Ujú. Entonces lo que hago es evitar eso que me da temor. Y lo que hago de esa manera, como cuando lo evito, me disminuye la ansiedad y el miedo que me genera,
Entonces lo vuelvo a utilizar porque considero que me sirvió. Como por ejemplo, Por un ejemplo, ejemplo concreto. Un ¿cómo lo podríamos ejemplo ver? concreto, si yo le tuviese temor a el vaso, ¿sí? Entonces lo que probablemente yo haga no es tocarlo, sino simplemente alejarme de donde está este vaso, que puede haber un temor a los vasos, no es algo muy... Claro. Entonces, lo que yo hago es me alejo, evito el objeto al que le tengo temor. Al evitar esto, me disminuye, por un refuerzo negativo, por reforzamiento negativo, disminuye lo que es la ansiedad y el miedo que me genera. Y entonces eso me hace pensar que fue efectivo y por eso, o sea, que Claro. me sirvió y por eso lo sigo usando. Porque considero que evitar, de verdad me bajó la ansiedad y me bajó la angustia, porque si a mí me dan miedo los gatos, lo que hago es cruzar de calle, ir bien lejos para no tener contacto con esto y creo que eso es lo que sirve. Me sirve en ese momento, es un parche para el momento. Claro. Pero ¿qué pasa después, Lau? En sí no lo estoy resolviendo, o sea que un próximo gato que me cruce me va a generar absolutamente lo mismo y hasta un poco más. En general siempre esto va en aumento porque el registro que va teniendo la persona es esto no lo estoy resolviendo, yo no puedo con esto. Entonces va disminuyendo la autoestima y la Exacto. sensación de eficacia frente a las cosas. Sí, la Entonces- fobia es un Pac-Man, o sea, Sí. cuando no lo resuelvo y cuando evito, lo que hago al evitar es no confrontar. Y cuando no confronto le doy mucho más poder a eso que me genera temor. Ujú. Entonces es un tipo Pac-Man que va, como vos bien decís, aumentando cada vez más y empezamos a tenerle temor a un perro o a un gato, a, por ejemplo, no poder asistir a determinados lugares, casas o, por ejemplo, una facultad, que hay Claro. muchos perros, gatos, Claro. etcétera. Y bueno, lo que hace es que cada vez sea más difícil y voy ampliando, por eso Ujú. tipo Pac-Man cada vez va comiendo, ampliando las zonas a las que no puedo O sea que en ir. definitiva terminan siendo grandes limitantes. Sí. ¿No? Porque ¿Qué fobias recuerda? A ver, Agos, ¿tuviste alguna fobia? Perdón tenés? perdón que interrumpa tu Sí. pregunta. Hola, ¿cómo estás? Sí, cómo no. Quiero hacerte una pregunta antes. Dale. Los miedos, las fobias, ¿se despiertan en cierta edad puntual? Porque viste que dice que los niños, por ejemplo, no le tienen miedo a nada y de grandes como que se desarrolla eso de temerle a algo. Hay miedos funcionales en la infancia, ¿no? sí, sí. Lauri, te dejo a vos. Para bueno. infancia te dejo a vos. María Ángeles, Josefina, nosotros tenemos colegas que se dedican a infancia, pero bueno, No voy a decir importa, lo poco pero que sé. algunos más o menos Hay sabemos. miedos que son sumamente funcionales en la infancia. Perdón, ¿qué queremos decir con funcionales? Funcionales, o sea, desde de la utilidad que tiene de que los niños tengan esos miedos. Por ejemplo, cuando son muy chiquititos, a las caras extrañas de las personas que no conocen, desarrollan miedo. Y la realidad que si uno se pone a pensar ahí la funcionalidad, ¿cuál es? Que no se vaya con cualquier extraño, de que alguien si lo llama no se vaya directamente. Después a la oscuridad, a las tormentas, La separación. a la separación. Perdón, pero son miedos que el Esperables niño que estén en todo momento. Pero tienen no un- son creados por los adultos un poco. No. Son miedos del desarrollo, son Del miedos desarrollo. acordes al desarrollo del chico. O sea, el chico para poder crecer necesita una base de seguridad. Estamos Sí. hablando tanto del apego, que bueno, no estoy de acuerdo con todas las cosas que circulan, pero no importa. Tiene que empezar, o sea, a desapegarse, ¿sí?, de las figuras parentales y a medida que va creciendo, va enfrentando distintos temores que son funcionales, es decir, son acordes a Sí. ese desarrollo y que les permiten terminar, digamos, separarse y independizarse, digamos, y empezar Y- solo a Y resolver. lo que yo creo que acá más importante para tener en cuenta, por el otro lado, si hay alguna persona que tiene niños chiquitos alrededor, probablemente lo empiece a evaluar, tienen un tiempo esperado. O sea, Exacto. supongamos, yo recién nombré la oscuridad. Ujú. No recuerdo las etapas de la infancia en la cual es bastante esperable que aparezca miedo a la A oscuridad. las tormentas pueden llegar a tener Claro, también. pero si ese niño o niña ya lleva 1 año, 2 años, 3 años, ya tiene 8 años, 9 años y sigue apareciendo, es Bueno. como para consultar. Un ejemplo claro de esto es los chicos que siguen durmiendo en la cama con los padres hasta grandes. Sí. Y en realidad hay un momento en el cual justamente hay que hacer todo un trabajo para que se vayan a dormir solos y tienen Claro. temor a dormir solos. Pero hay casos de chicos que hasta grandes siguen durmiendo con estos padres que habilitan Claro. que estos chicos ya sin esa necesidad, al contrario, necesitan tener su propia independencia y siguen habilitando a dejar alguna luz encendida, a que duerman en la cama con ellos o ellos dormir en su habitación. Por eso me parece que está bueno esto de tener en cuenta lo de la funcionalidad del miedo, o sea, tanto en la infancia como también en la adultez. O sea, supongo como está hoy Rosario, ¿no? Para la gente que de Está afuera muy sabe, bueno, muy nosotros bueno. somos de Rosario. 3 de la mañana en un barrio que no hay nadie en la calle y yo Sí. ir caminando por ahí, probablemente yo sienta miedo. Puedo decir, ¿y si me vienen, si me roban, si me pasa algo?
Y en ese sentido, ese miedo es funcional, porque es preferible que o espere donde estaba, o llamar un taxi, o ver de otra forma volverme y no caminando sola en la calle. Funcional, vamos a pasarlo al castellano que lo dijimos recién, significa es esperable, nos sirve, Nos sirve. ayuda, nos dan alerta, pero en situaciones que son acordes. El estímulo que lo genera es acorde a la realidad que estamos viviendo. Entonces, Sí. tener miedo a caminar a las 3 de la mañana, te agrego, siendo mujer, Sí, sí, por supuesto. estamos hablando de que es esperable y es funcional. Yo siempre me acuerdo una frase que decía Ariel, un colega que decía que estaba, yo creo que ya lo debo haber dicho en otro programa, el temeroso y el temerario. Ujú. ¿Sí? El temerario no le tiene miedo a nada y se expone su vida todo el tiempo. Y el temeroso la preserva, pero siempre va a preservar mucho más la vida y va a seguir con vida el temeroso. Es preferible el temeroso que el temerario. Porque arriesga mucho más. Además, la preservación de la especie, como yo había nombrado hace un rato, porque también el miedo se ve en los animales, por ejemplo. La preservación de la especie hace que si, salvo que uno tenga un gran conocimiento, entonces estamos en el medio del campo, aparece una víbora, y que a uno le genere miedo pensando, che, ¿será venenosa, no será venenosa? Mira a picar. Eso es miedo de la preservación, Exacto. ¿no? Entonces ahí es para tener en cuenta que ese miedo realmente sirve. El tema es, si yo no puedo andar tranquila por la calle porque tengo fobia a los perros, y muchas veces andan perros sueltos, o la gente anda con perros paseándolos, etcétera, ahí no es una preservación en sí, sino No. una Y hay- limitación. Y hay fobias, claro, como vos decís, que no son inhabilitantes porque tener temor a una araña pollito estando en Rosario no es algo que nos vamos a encontrar fácilmente, pero tener un temor a las palomas, Sí, tener temor a las avenidas grandes, a cruzar Claro. avenidas grandes, tener temor a espacios abiertos o a espacios cerrados, o a túneles o a puentes. a arañas comunes, Arañas a comunes, cucarachas, a cucarachas. que pueden aparecer. Bueno, hay que diferenciar fobia de asco, Sí, ¿sí? Son dos emociones diferentes. Y hay gran cantidad de personas como yo que le tenemos asco a las cucarachas. La sensación de asco es levanto la nariz así y me da asco. Yo tengo un problema con los pies. Ajá. O sea, no me gusta que me toquen, o sea, con los pies ajenos. No me gustan los pies ajenos, No te cerca gusta mío. que te toquen con sus pies. Ajá. Y menos que me toquen pie con pie. Tipo qué te pie de genera? ajeno conmigo. Ya estamos haciendo terapeuta. ¿Qué te genera? Bueno, por ejemplo, mientras lo estoy contando, y me pasa siempre que lo cuento, ya los dedos como que se me arrugan. te da una ¿Viste? sensación fea. Claro, como de que no sé, como es sin mi forma tensión. de achicar el pie para que nadie me toque, ¿viste? Es rarísimo. Bien, o sea, Sí, lo que a mí me parece que acá está bueno diferenciar es algo. A veces las personas creen, o tal vez a alguno no lo ha pasado, que cuando estamos hablando, por ejemplo, de alguna fobia, es exclusivamente con el objeto, animal o lo que sea. En muchas personas, un poco como a vos te pasaba recién, de contarlo, o sea, nosotros tenemos gente a veces en tratamiento, supongamos, tienen fobia a al los- vómito. al Por ¿Es vómito. una O- fobia lo que yo cuento? Sí, lo más probable. Pero tampoco no vamos a ser las terapeutas No, acá, no, pero sí, pero lo más lo más probable. probable, o sea, Pero digo, a porque vos veces estás del contando solo evocarlo, o a mí me ha pasado con algunas pacientes Esto que es he evitación, trabajado esto es evitación. del nombrarlo. Era una fobia a un bicho, Sí. y el nombrar el bicho ya le generaba Ujú. incomodidad y no podía ni siquiera pensarlo. Ujú. Entonces, eso también es una fobia. Obviamente estamos hablando de un nivel elevado, porque ya desde nuestra memoria se dispara y no solamente cuando estamos en contacto en sí. Bien. Puede Perdón, ser asco. lo O sea, con- son dos cosas que se confunden y habría que indagar Asco qué en son. general Lo aparece más en conté. los bichos. Sí. Lo conté una vez en una reunión familiar, yo había viajado, tenía una reunión familiar, y después una de mis primas me manda una foto con con un tío que estaban pie con pie. Y me dio la misma sensación como si fuese Claro. mi pie. Y- Bueno, en realidad el asco tiene que ver con todo lo que puede tener que ver con el contacto. Te genera arrugar la nariz, o sea, te Sí. genera una sensación más física. Y no es que, si yo veo una cucaracha, no es que le tengo miedo, tengo claro que no va a pasar nada, pero sí me da asco, ¿sí? Entonces es como que no quiero el contacto con la piel, pero tengo claro que no es amenazante a mi vida Claro. y que no es que tengo que evitarla, pero sí es la sensación y que tenemos muy incorporada, que hoy lo hablaba con una consultante que me dice, le tengo miedo a las arañas, pero su imagen es que una araña, viste que tenemos tantas películas, que durmiendo le entre por el... Sí, porque claro, es muy sí, común, sí, sí. que le entre al cuerpo de alguna Es que manera. aparte, tal vez en esto, vos cuando recién estabas nombrando, a mí me pasa eso con las lagartijas, Ajá. ¿no? Las lagartijas, si yo estoy en mi patio y están ahí en el patio, no tengo ningún problema. Lo que me genera la aversión altísima, pues aparte me ha pasado Sí. un par de veces, la lagartija adentro de mi casa. Sí, a mí Como esta cosa tipo invasiva, viste, que se te mete y la ves ahí al lado de un cuadro y decís, eso, pues yo puedo estar en el patio, hay lagartija y hay lagartija, viste, es como... Entonces, como algo bastante específico. Acá para tener en cuenta, cuando estamos hablando, por ejemplo, de fobias,
las personas, después uno se va dando cuenta lo limitante o no que es lo que siente. Exactamente. Y en función de lo limitante, por ejemplo, lo que vos nombrabas, Agos, es como para uno preguntarse, bueno, ¿qué tan limitante es esto? Más allá que todo lo podemos trabajar en la medida que lo querramos laburar, obviamente. También a veces uno se pregunta, bueno, ¿qué tan limitante es esto en mi vida? O tal vez no tanto, y bueno, ahora tengo otras cosas para trabajar y esto a Bueno, futuro lo trabajaré. Y ahí hay Cosas así. cosas que son muy sencillas para trabajar. O sea, hay fobias que son muy fáciles de trabajar, hay otras que hay que recrearlas. Es Mm. decir, una fobia, por ejemplo, si lo tuyo fuera fobia, tendríamos que ver otros indicadores, porque Claro. también yo pensaba en el olor, el tacto, Sí. por eso pensé también que podía llegar a ser asco, porque Ujú. si tiene otros ribetes podríamos hablar de esto y por la cosa así de que no, del no contacto, Ujú. digamos. Pero no importa esto, porque igual se puede trabajar de la Sí. misma manera, digamos. Hay cosas que son fáciles de trabajar y sencillas, como recrearlas. Si yo le tengo fobia al vaso, puedo hacer dos estrategias. Vamos a ver dos estrategias sencillas Sí. para poder hacer el recorte. Entonces, si yo le tengo fobia, por ejemplo, al vaso, Ujú. ¿sí? Hay dos estrategias que son las más simples. Una puede ser escalonada, Sí. entonces me voy acercando, ¿sí? El objeto temido, lo que me genera fobia. Espera que yo me voy a alejar, pero me voy a sacar el micrófono porque si no. Entonces me voy acercando progresivamente Ujú. al objeto temido hasta generar la habituación, ¿sí? Esta es la que es, digamos, de alguna manera más amigable Sí, de la las que maneras. solemos más laburar acá en la Exacto. Argentina. No Sí, sí. necesito, como tengo un vaso y lo puedo hacer, puedo hacerlo directamente en contacto. Cuando es muy grande la fobia, que esto es lo que tenemos que evaluar, a veces se pueden empezar con fotos, con videos, Sí. con dibujos, con todo lo que es más lo imaginario Sí. y después pasar al escalonamiento más progresivo. ¿Querés decir la otra disposición? ¿Vos te referías a la inundación? Bueno, la otra tiene que ver con ir directamente al contacto con ese objeto o situación que está generando la fobia. Entonces, ¿qué sería directamente? Si vos das el ejemplo del vaso, voy directamente a agarrarlo. Si lo que tengo fobia es un perro, es directamente me encierro en una habitación con un perro que esté dando vueltas, ¿Cuánto por tiempo? ejemplo. ¿Cómo? Hasta que la ansiedad disminuya, porque la realidad que la diferencia entre, más allá que la primera que vos nombraste, me parece que acá en la Argentina es la más usada, la inundación se usa muy poco, es como Sí. una técnica muy yanqui la inundación. Ujú. En ambos el concepto tiene que ver que yo no escape de la situación con un nivel de ansiedad y de malestar alto, porque si no, lo que me genera la sensación es como esta frustración de no pude Ujú. y para la siguiente va a Y ser refuerza. peor. Claro, refuerza. Entonces, en esto de la inundación de agarro el objeto voy a sentir probablemente mucho miedo, una sensación tal vez puede ser de asco, aversiva, de incomodidad, y lo sostengo hasta que esto vaya disminuyendo. Hasta que una curva que se llama Sí. de Jerker Thompson, que habla de ansiedad, y dice hasta que eso empieza ¿Y qué a podemos decrecer. hacer para que eso disminuya? Ujú. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Lau? No sé, pues ahora si me preguntás a mí, lo tenés en tu cabeza. ¿A qué te referís? Es Ay, aprender- experimenté lo que hago yo. ¿Viste? Me la devolvió. Tac. Claro. Bien, diga. Aprender técnicas de respiración Ah, y ok. de relajación. Porque Ok. la realidad es que en ese momento lo que se nos va a disparar tiene que ver con una sensación de un alto malestar y de Claro. ansiedad. Yo pensaba que vos a sostenerlo, ¿viste? No sabía de dónde. Solamente sosteniéndolo, pero tal vez mi cabeza sigue, Bien. ¿no? Bueno, eso Taca, sería- taca, taca. Es como, por ejemplo, un perro. Me expongo al perro, pero mi cabeza sigue. Me puede morder, me puede saltar, me va a tocar. No, o sea, la ansiedad voy a seguir teniéndola elevada y el Exacto. malestar también. Si yo ya vine entrenando una técnica de relajación, de respiración, y en Bien. el momento logro hacerla, voy a tener ese perro que me genera Bien. fobia cerca, pero mi ansiedad va a empezar a bajar. Claro, nosotros tenemos una tercera técnica. Nosotros hablamos de dos técnicas de exposición. Sí. Una escalonada, la otra es inundación, que otras veces, que antes te quería decir esto porque se me vino a la mente, que muchas veces no damos la técnica de inundación, pero la persona la vivió. Por ejemplo, él me contaba una consultante que ella le tenía fobia a los globos. Ujú. Y resulta que fue a un evento que había globos, sobre todo que se reventaran, le decía, Sí. estaba siempre con temor a que se reventaran. Entonces me dice, pero estuve en un evento que había globos y pude estar todo el evento. Entonces, hubo Sí. una inundación que no fue prescripta por ningún terapeuta en ese caso, Ujú. sino que ella, como para ella era importante estar en ese evento, y en ese evento había globos, generó la tolerancia, que es esto, la exposición, Sí. durante un tiempo prolongado, y estaba contenta porque lo había podido hacer. Y yo ni siquiera sabía, o sea, ni siquiera habíamos hablado de que tenía esa fobia. Entonces eso quiero decir que a veces la exposición o esta inundación se Claro. da
porque entro a un ámbito que tiene este objeto al que yo le tengo fobia Sí, y sí, tengo sí. que permanecer ahí por lo que sea, Claro. porque por elección o por lo que fuera, durante un tiempo prolongado. Y la última de las técnicas, que es la de desensibilización sistemática, Ujú. que me vino a la mente cuando vos estabas diciendo esto, que es mientras yo estoy levantando esto, que es lo que me genera fobia, generar la emoción, y que me genera ansiedad y miedo, generar la emoción antagónica. Es decir, Claro. respirar, Mm. relajarme y recién ahí sostengo el vaso. O sea, voy convocando, voy generando que lo que se provoca cuando tenemos fobia y ansiedad es un condicionamiento. Es decir, veo esto y me sube la ansiedad. Lo evito y me disminuye la ansiedad. Con lo que es la desensibilización, lo que hago es empezar a generar uno nuevo, que es empezar a asociar este objeto con relajación. Bien. ¿Se entendió? Sí, sí, sí. Vos sabés que yo iba a leer las preguntas que hicimos en el que me parecía que estaban buenas por las respuestas. Espera que quiero silenciarlo porque acá hago si no me va a retar. Están afuera. Ah, ok. Porque nosotros hicimos unas preguntas y me pareció que estaban muy buenas las respuestas. Sí, por favor. ¿Sos de evitar situaciones por ansiedad o inseguridad? La verdad que este tema tuvo un montón de respuestas en las encuestas. Es que ¿quién no tiene miedo y Por fobia? supuesto. ¿Sos de evitarlas? Ujú. Respondió. Lo tomó bastante parejito. Sí. Un 27% respondió que sí, que le pasa seguido de evitar las situaciones. Un 27%. Un 42% respondió que a veces y un 31% respondió que no, que lo enfrenta igual. Bien. Acá, Esta vez voté yo también, te aviso. Esta vez voté yo también. Sí, yo también voté. ¿Y qué votaste? Lo enfrento igual. Yo también, pero también convengamos que nosotros inclinamos un poco la balanza por lo que tenemos trabajado. Sí, por supuesto. En sí. este caso, sí. Bueno, pero Yes. el de que me parecía interesante, por Sí. eso te leí esta con lo que nosotros veníamos hablando. Esto de lo enfrento igual, esta técnica que nosotros hablamos en sus diferentes formas de armarla, en definitiva la técnica, Sí. lo que tiene que ver es la exposición, hay distintas maneras, gradual o inundación, desensibilización, pero todas son exposiciones. Eso es una de las formas principales dentro de la psicoterapia para elaborarlo, porque en la medida que nosotros vayamos enfrentando, es que nos vamos habituando a estas sensaciones del cuerpo, vamos aprendiendo a bajar estas sensaciones de malestar del cuerpo, y a su vez también es la retroalimentación que en nosotros se genera esto de con esto puedo. Exactamente. Y que es fundamental, pues para la siguiente, o sea, por ejemplo, esta chica vos contaba el tema de los globos, salir de ahí diciendo pude estar en este evento, cambia un montón su esquema para algunas otras situaciones en las cuales haya globos. Y hay otra cosa importante también, que es que para que nosotros podamos trabajar con miedos y con fobias y con ansiedad incluso, cuando empezamos a trabajar con las técnicas, hay una cosa que le decimos a los consultantes, es sí o sí necesitamos que sientas esto. Sí. Porque para poder trabajar la fobia, para poder trabajar los miedos, necesitamos activar que tengas fobia, que tengas miedo, porque es la manera de poder trabajar. Entonces, esto se aclara porque cuando hacemos el escalonamiento siempre se va haciendo una jerarquía y vamos trabajando de menor a mayor, en el caso de la exposición graduada, pero la persona va a sentir ansiedad porque necesita habituarse progresivamente y dejar de tenerle miedo al miedo, que es la cadena que se genera cuando hay ansiedad exagerada, por decirlo. Trato de cuidar las palabras para que porque si no me voy a lo técnico. La realidad es que es la incomodidad necesaria en un proceso de terapia de este caso. Es necesario. Exacto. Y de hecho, cuando vienen pacientes con mucha medicación, por ejemplo, el ataque de pánico es la expresión máxima de cualquiera de los cuadros, puede estar presente en cualquiera. Pero cuando viene un paciente con un consultante con mucha medicación, necesitamos que se retire un poco de medicación, porque necesitamos poder trabajar con la sintomatología que está teniendo para que genere las herramientas necesarias y suficientes para hacerle frente a estas. ¿Cuáles son miedos populares? ¿Qué apareció? Acá, ¿qué tipo de miedo te identifica más hoy? Y ahí tuvimos de respuestas. Un 8% a manejar sola. Un 35% a enfermarme. Un 8% a algún bicho, araña, cucaracha, etc. Y un 49% a equivocar. Un 49% a equivocarse. Vamos a ver los valores altos. 35% a enfermarme, 49% a equivocarme. Es un porcentaje altísimo. Y para tener en cuenta que frente a este temor a equivocarse, lo que uno va desarrollando
en general, digo, es como una gran hipervigilancia en todo lo que voy haciendo, un nivel de exigencia altísimo. Baja tolerancia a la frustración. Sí, porque es hacer las cosas para no equivocarse. Qué cosa, ¿no? Porque equivocarse es parte de ser humano y poder cometer errores nos alivia un montón. Es como, yo siempre digo que del ridículo no se vuelve, por suerte ya estuve, que ya lo he dicho varias veces. Y equivocarse también, o sea, ¿cuántas veces nos equivocamos nosotros acá? Sí, un montón. Y vamos a seguir haciéndolo. Totalmente. Y en realidad enfrentar eso y poder, a pesar de... O sea, imagínate que yo ahora estoy acá y de repente me mancho con algo en la camisa y tengo que seguir haciendo el programa, todo el programa con la camisa manchada. Cometí un error, dice, pero toleré que no esté perfecta mi vestimenta. A mí me parece, digo, ese 49 que es altísimo. Es altísimo. Está muy bueno para tener en cuenta estas cuestiones que decíamos de hipervigilancia, de exigencia. Y tema para el programa aparte. De perfeccionismo. Y que es posible trabajarlo realmente, porque se vive con muchísimo malestar. A ver, yo creo que hay miedos o fobias que tal vez podrían quedar, no significa que no sean limitantes, ojo, no estoy hablando ni desvalorizando nada, ni valorando mucho ni nada, digo, pero hay algunas que son como más escuetas o limitadas en un espacio muy concreto, ¿no? Esto que decíamos a las palomas, a los perros, etcétera. El equivocarme puede ser en cualquier cosa. Es súper amplia. Es muy amplio. Cómo en mi vida me puede atravesar eso. Es que me saca el carácter humano. Sí. Pero ahora vamos a ver con el reel un miedo también bastante característico, una fobia bastante ¿Querés característica. ahora el reel o en un segundito leo las respuestas? Lee la respuesta mientras prepara el reel. Dale, perfecto. Las mayores, los miedos actuales que las mujeres respondieron fue hablar en público, a no superar las pérdidas o los cambios que conllevan pérdidas de zona de confort, a no poder sostenerme sola económicamente y no poder enfrentar adversidades sola, a los bichos, a fallarle al otro, a que me asesinen siando en la calle, a que me asesinen siando en la calle, a quedarme sin plata, a las lagartijas. Mira. Súper variado. Muy variado, pero bueno, agradecemos la participación. Sí, y aparte es un tema... nos dan tema como decir, hay que elaborar el tema del miedo a equivocarse. Y que no hayan tenido miedo de participar. Ay, muchas gracias, sí. Bien. Ya el olor es algo que, el miedo que tengo. Escucha ese torno, me liquida el ruido. Ya, ay, me cago encima, me cago. ¿Quién puede dedicarse a esto? ¿La dentista le tendrá miedo al dentista también? Porque debe ir al dentista. ¿Por qué no me duerme directamente? Mascarilla y me despierta cuando termina. Che, ya terminé, listo, ya está. Si yo tengo el electro hecho. No pasa nada, son 5 minutos y estoy en casa. ¿Y si me pasa el torno? ¿Y se le va la mano y me agujeré la encía? ¿Y se me cae el diente? Respira. 1, 2, 3, respira. No pasa nada. Y si le digo que me siento mal y vengo otro día, Dios te salve María, llena eres de gracia. Dios está aquí. Y viene. Bueno, esto de las enfermedades o esto, digamos, hay determinadas fobias y miedos que atentan contra nuestra salud. Por ejemplo, el no poder ir a un dentista. Sí. O no poder sacarse sangre o ponerse inyecciones. O sea, hay determinadas fobias y miedos que son necesarios trabajar, porque de verdad son condicionantes de lo que tiene que ver con la salud. Sí. Y quería aclarar algo, ampliar algo del reel. Después tendríamos que ir viendo el tema de la invitada. Sí, bien, primero lo vamos a presentar como denunciante. Por supuesto. Todos los pensamientos que ella va teniendo. Es como para empezar a prestar nosotras atención cuando sentimos mucho miedo a algo en ese momento, observar eso también, porque ella va teniendo muchos pensamientos como súper ansiógenos. De hecho, cuando se dice respirar, está como más hiperventilando que otra cosa, súper tensa, la cabeza toda tensa, o sea, no pasa nada. Esto es muy frecuente escuchar, va a estar todo bien, no pasa nada. Y yo siempre planteo, mi mente no se lo cree si yo me lo digo de esta manera, anclemos en algo más concreto, supongamos, puedo tranquilizarme, puedo respirar, tengo tal recurso, practicar, digo, cosas como más concretas. Yo acá no doy ejemplos muy exactos, pero... Da un ejemplo, 2 o 3 cosas que podría hacer una persona cuando va a una consulta odontológica. Una consulta, por ejemplo, odontológica. Sí. Y lo que pasa es que depende tal vez el miedo que le genere, si es con alguna paratología específica o que después le suceda algo, no se me ocurre algún ejemplo. Suponete a alguien que le tiene miedo a cuando le ponen al torno, al ruido del torno. Bueno, yo acá lo que le plantearía a la persona primero, o sea, esto que aprenda a relajarse desde antes.
O sea, lo vamos entrenando en la casa, que pueda aprender a relajarse, a respirar bien, y esto lo va a ir trabajando previamente. Si se van disparando, que puede ser bastante probable, cuando está yendo al odontólogo se puedan ir disparando pensamientos, alguna respiración es bien consciente en ese momento. También me puedo poner música que me guste, tratar de escuchar la música, seguir las canciones, no es la música de fondo y empiezo que si me pone el tono, que si me duele, que el ruido... Y pueden servir algunos pensamientos como de autoinstrucciones que yo me diga en ese momento, ¿no? Supongamos si yo entrené muy bien alguna respiración. Bueno, ahora puedo respirar, cómo entra el aire, me puedo ir dando estas instrucciones con el ingreso del aire, cómo lo sostengo, cómo lo exhalo. Bien. Para de alguna forma acallar un poco estos pensamientos, como se disparaban en el reel, porque el decirme está todo bien, no me lo creo de alguna forma, porque la verdad que no está todo bien. Lo estoy pasando de forma como intensa. Bien. El tema es que si yo ya practiqué y fui aprendiendo, estuve elaborando esto, tengo recursos para hacerle frente. Está bueno en ese momento verlos. De acuerdo al nivel de aversión que se tiene, también se pueden incorporar técnicas, por ejemplo, de habituarse al sonido de los tornos, Claro. entonces empezar a hacer grabaciones con sonido de tornos, si es imágenes, porque le tienen miedo el acercamiento, se puede trabajar con imágenes donde se vean escenas de odontólogos. Si tenemos acceso a algún consultorio, también poder ir a sentarnos al sillón y empezar a hacer técnicas de relajación ahí. Todo esto sí, por ejemplo, en chicos, si tienen acceso. Bueno, Que de se acuerdo conozca al el nivel espacio, que conozca al odontólogo o la odontóloga que Exacto. atienda. En los chicos a veces esto es Sí, sí, frecuente, es frecuente. y se puede hacer Y muchas hasta de estas hacen cosas. refuerzo con regalos posteriores para incentivar. Ujú. Digamos, todo esto es de acuerdo al nivel de temor que se tiene. O sea, si la aversión es muy grande, el temor es muy grande, entonces se puede trabajar desde lo que son visualizaciones primero y le vamos agregando todas estas técnicas que vos bien dijiste, que son las técnicas que después ya se va a llevar para utilizarlas al momento de la consulta. Y ahora te sumo con lo que vos decías en la infancia, Sí. porque vienen también algunos recursos lúdicos súper interesantes. Por ejemplo, actualmente Juliana tiene, ¿viste las famosas cajitas de Juliana? Sí, me acuerdo. La valijita. Valijita de Juliana, dentista. Claro, yo me acuerdo que estaba doctora. Bueno, entonces el niño o la niña juega Pueden con jugar. esos dientes, cepilla, que no sé qué, juega, Bien. y eso va generando también ayuda en la habituación. Digo, y para eso también hay para pensar para un montón de cosas. A veces con una versión muy fuerte, algún animal, algún bicho o algo, se puede arrancar también con algunas cosas. Bueno, que a no ver, sean creo que reales. te voy a hacer un par de preguntas que creo que es importante y después pasamos a la auspiciante. Pero la vamos. pregunta que te voy a hacer es, una persona que tiene fobia hace mucho tiempo, Ujú. ¿sí? ¿Se puede salir de eso? Claro, sí, por Bien. supuesto. Sí, sí, se trabaja. ¿Y lleva mucho, puede estar años con esto? ¿Cuánto tiempo me puede llevar superar alguna fobia o algún temor? Si hace una terapia acorde, por ejemplo, cognitivo-comportamental, que es la que nosotros siempre recomendamos para lo que son las fobias, no necesariamente va a llevar años. Acá hay que tener en cuenta algo. Uno como profesional se pone a cargo de algo y propone técnicas, estrategias y todo, y del otro lado la persona que consulta va a tener Muy bien, tareas y exacto. actividades. Por ejemplo, si fuese Agos y quisiese superar esa fobia, podríamos empezar a trabajar con fotos de pies, Claro. con ir aproximándose al pie Sí. de alguien, sobre todo alguien que no te resulte tan aversivo. Suponete que vos me digas, el de mi mamá me lo banco un poco más, ponele, Claro. estoy dando un ejemplo, no quiere decir que sea. O el de una amiga me banco un poco más, o el de X persona, ir haciendo esta exposición progresiva que es de a poquito. Eso se puede hacer en el caso que te interese resolverlo. Si no te interesa y no te genera ningún tipo, no, pero digamos, se da y se va generando con la respiración, con la relajación que fue diciendo Pero no Laura. tiene nada que ver que sea alguna fobia de hace 30 años No. o que él haya arrancado hace un año. Se puede trabajar. Exacto. Cuando se Siempre, genera la sí. habituación es el desconecte del temor. Sí, sí. Entonces ya se transforma en parte cotidiana. Entonces yo tenía una consultante que tenía temor a esto, a todo lo que sea contacto con venas. Ujú. Esto, y fuimos trabajando progresivamente y la persona que menos temor le daba, porque ella le daba mucho temor hacerlo con ella, y de todas las personas quien menos temor le daba era su pareja. Entonces empezamos a que ella pudiese poner la mano de ella con Claro. su pareja. Y empezamos de a poco a que, en realidad empezamos con que él le pueda poner la mano, los dedos, Mm. ¿sí? Y que ella respirase y tuviese que tolerarlo. Pues necesitamos llegar a que se pueda sacar sangre de ahí. Bien. Vamos con... Perdón, pero este tema nos encanta. Sí, bueno, pero tenemos una Por invitada supuesto. acá Vamos del con otro lado. quienes nos esperándonos. auspician. No Vamos digo con- perdón porque Vamos con Tapaco. exacto. Estamos en el tercer capítulo de ayudando a Mili a elegir los souvenirs para su cumpleaños. ¿Vieron que les conté que Mili tiene como 500 invitados? Bueno,
20 de ellos son primitos, amiguitos de primitos. Es una familia muy grande, chicos. Hoy vamos a elegir los souvenirs para los nenes más chicos. La idea es regalarle algo a los chicos que lo vayan a usar, a jugar, no simplemente algo que no les interese. Entonces se nos ocurrió algunos juguetes que tenemos que están muy buenos. Uy, con el ruido que hace esto, los padres nos van a matar. La primera opción es el Taca Taca. Es un juego que todo el mundo conoce, antes era con soguitas, ahora tiene esta formita así. Y está genial. Este a mí me pone muy nostálgica porque es como el que usábamos cuando éramos chicos. Ahora esto le llaman slime, la marca es Dr. Locus nuestra. Y es para hacer ruido, para sacar, para hinchastrarse. Y encima, acá atrás, tiene una sorpresita para asustar a los chicos. Bueno, y la última opción es un burbujero. Es súper simple, pero a los chicos les encanta. Acá cuando vienen se vuelven locos. Tenemos muchas opciones de regalos. La verdad esta vez está bastante difícil y no sé cuál es mi favorito. Ustedes, ¿cuál elegirían? Bueno, estamos mirando ahí. ¿Estamos en el aire o no estamos en el aire? Nos sacaron del aire. Ah, estamos. Bueno, vamos a contar sobre Tapaco, que son distribuidores, realizan venta al por mayor y menor. Tienen 2 direcciones, en la zona centro San Luis 1135 y en la zona sur Coronel Arnold 2740. Y el Instagram es @envasestapaco. Bueno, acá tenemos la invitada del día de hoy. ¿La querés presentar vos, Lore? Ay, bueno, dale, cómo no. Acá estamos con, esperá que voy a agarrar el papel del otro lado, porque yo no veo. Acá estamos con Ana Paula Aramuru de Manejas sin miedo con Ana. ¿Sí? Qué bueno, esto a nosotras nos encantó. Bien. Primero te cuento que yo tengo un temita con manejar. Vas a tener que acercarte Así que en cualquier momento. Bien, ahora sí. Sí. Así que la tengo clara al tema de bajar. He ido, y ahora me falta práctica nomás, pero Bien. entiendo perfectamente de lo que están hablando. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? La idea es que nos cuente cómo te surgió la idea, digamos, de este emprendimiento. Claro, bien. La idea me surgió, me surgió porque me pasó, Ajá. pero yo vivía en otra ciudad y nada, mis nenas eran chiquitas, siempre a muchas chicas que me preguntan les voy contando lo mismo. Mis nenas eran chiquitas, mi marido usaba otro vehículo para trabajar, así que yo tenía en el jardín de mi casa el auto estacionado y en una ciudad que era nueva pedía a todo el mundo, me llevas la nena a tal lado, me la traes de un cumpleaños. Y cada mamá que venía a devolvérmela, te la deposito acá. Me decía, pero vos tenés auto. Sí, pero no manejo. Ay, mirá, yo hice el curso con Graciela que en 15 días te mete en el centro. Una mamá, 2 mamás. Yo un momento que era media ciudad había aprendido con la señora Graciela. Yo la llamé a la señora Graciela y en 15 días efectivamente estuve Bien. manejando en el centro. Y de ahí me quedo. Esto fue hace... Imagínate, mis hijas van a la facultad para esta altura, así que bueno, ahí eran bebés. Me quedó, en el medio me fui dedicando a otras cosas y siempre como que tuve yo alguna vez quiero probar. Y bueno, cuando empecé quise darle más un enfoque de ayudarte con la técnica y después vi que la mayoría no tenía detalles de técnica, sino de que el problema era de yo sé manejar pero no me animo. Claro. El 90% de quienes me consultan sé manejar pero no me animo. Ah, o sea, ya saben y no Ya se animan saben. a salir. Es más, de hecho, yo no salgo con chicas que no tengan carnet. No sería legal tampoco. Por eso Claro, yo salgo porque con cada tienen una en sus su autos. auto. Claro. Sí, pues no hay... O sea, las características son, tiene que tener carnet y tiene que tener su auto. Exactamente. Perfecto. Es así, o sea, totalmente diferente a la autoescuela. La autoescuela es, no tenés carnet y tenés doble comando. Acá Claro. ya es en tu auto, desde tu casa, que un montón también se les dificulta mucho el tema de su cochera. Claro. Ya por eso se hacen varias horas de entrar y salir de la cochera. Acá en los edificios hay muchos con Sí. rampas, Ujú. curvitas, lo que sea. Comenzamos desde ahí y aparte de eso, como que vi la importancia de que cada una se acostumbre a ese Sí. auto. Y bueno, con el tiempo sí, me fue resultando y me elogiaban mucho eso de muchas veces lo pensé, pero nadie lo hacía, de con mi auto. Yo por, Claro. la escuelita de manejo ya pasé, necesito manejar este Claro. auto en esta cochera. Entonces, bueno, ahí como que le encontré Bien. el diferencial y fue funcionando. Tengo muy, muy, muy buena recepción de todas las chicas que me van consultando justamente por eso. ¿Vos trabajás solo con mujeres? Solo con mujeres. Es Bien. interesante. Bien, Muy- para nuestra sí, población. Solo con ¿Y- mujeres. ¿Y cómo vas manejando ahí en ese momento el tema del miedo?
que aparece en Mira, estas mujeres? Yo, cuando recién me consultan, bueno, siempre es por WhatsApp o por Instagram, no nos vemos personalmente hasta el día que ya pactamos, hay una primer clase. Y me dice, no, estoy aterrada, me siento en el volante y me paralizo, no me puedo mover, me tiemblan las piernas bueno, todos los síntomas físicos Sí. del Ujú. miedo, algunas veces hasta pánico. Pero es que cuando comenzamos, que charlamos un ratito, 10 minutos, 15 minutos, y decimos, bueno, vamos a dar una vuelta cortita. No, pero mirá que yo por tal lado no me animo. Cortita, un poquito, media vuelta manzana. Cuando te diste cuenta, llegó la hora, manejaron 45, 40 minutos por un montón de lugares. Claro. Se bajan un poco tensas el primer día que digo, bueno, hasta mañana te va a doler, te vas a acordar de mí porque te va a doler la espalda, las manos, te va a doler todo, pero la felicidad Sí, después de ese primer día, yo no te puedo explicar. sí, sí. Porque muchas, hay algunas que, bueno, lo tienen como trabado hace un tiempo, pero me ha pasado con señoras hace algunos meses atrás. Me dice, hace 20 años que tengo carnet, lo renuevo cada vez que me toca y no manejo. Dice, sos mi último intento. Claro. Pues bueno, Bien. han salido manejando. Bien, nosotros, viste que la población Prácticamente nuestra es todas. más 40. Sí, ¿Tenés muchas alumnas más 40? Casi todas. Qué Prácticamente. Viste que cuando uno, hay excepciones, pero cuando uno arranca a manejar ahí a los 18, que todavía no tiene, no quiero decir el peligro tan identificado, porque a los 18 uno ya, Sí, sí. pero bueno, se anima un poco más. Ujú. Y si lo mantiene el hábito de conducir en el tiempo, como que después no deja. Pero bueno, muchas comenzaron de chicas, por algo dejaron. Muchas Claro. dejan porque tuvieron algún accidente, se mudaron, lo que sea. Pero la mayoría, porque siempre les pregunto, ¿por qué dejaste? No sé por qué dejé. Un día no manejé más. ¿Y Ajá. cómo, por ejemplo, a quienes han tenido un accidente o algo, o sea, Son las menos. ¿cómo trabajas? No, pero o tienen temor a tener un accidente porque, bueno, no necesariamente lo han tenido, Bien. porque a veces tienen el mismo peso al temor a tener un accidente que el haberlo Sí, tenido. Sí, tal cual. Pero, ¿qué cosas haces? ¿Cómo? Por ejemplo, mira, Para conocer un poquito, a ver Sí, las sí. estrategias. Un ejemplo. Sí. Hay una de las chicas con las que más tiempo estuvimos trabajando, que también tenía que sacar su auto en calle San Lorenzo, sobre el carril exclusivo, era todo como... Ella le encontraba bastante complejidad y para alguien ciertamente inexperto, Claro. la tenía. Y también, bueno, en un momento se había animado como un poco más y después dejó porque en la esquina de Brown y Moreno quise frenar, quedé muy cerca de otro auto, casi choco, se me paró el auto. Bueno, lo que hicimos con ella fue pasar 1500 veces por la ahí. esquina de Brown y Moreno. Bueno, viste que eso eso que te pasó esa vez en ese momento Eso no es te va a una pasar técnica. todas las otras O veces. sea, una técnica que nosotros estábamos hablando, esa es de inundación. Sí. ¿Sí? O sea, es una técnica de inundación que lo va haciendo, o sea, es una exposición en el lugar preciso, Sí, sí. pero por repetición y va generando la habitación. Digo porque nosotros antes estuvimos hablando de técnicas, entonces, Pero me parece acá Decime. lo bueno de lo que tiene que ver con la exposición que vos Sí. estás diciendo, que la realidad más, ya que el sistema autoescuela tampoco tiene nada de malo, esto no significa criticar es uno al para- otro. Es para diferentes etapas. Claro, nada sí, más. claro, pero lo que yo creo que en este caso, alguien que ya sabe manejar o que Sí. alguna vez le enseñó el padre, la madre o alguien Sí, cuando sí, tenía sí. 16, 17 años, la autoescuela también lo que te da es como, al ser doble comando, te da Sí. o sea, menos exposición tenés. Y me parece que acá está bueno porque vas teniendo como la exposición. Sí. Lo planteaste bien como de a poquito en esto de salimos 5 minutos, como dijiste, Claro. después Sí, está sí, los sí. 45 minutos dando Sí, vuelta. sí, sí. Pero ya en la Tal cual. mente uno va pensando, bueno, es un poquito nomás Un y se poquito va más, un poquito habituando a aparte al propio auto, algo que después Tal me parece cual. que está muy bueno, después vuelve a subir esa persona sola, o sea que hay hasta un Sí. registro. Eso yo Muy les insisto positivo. muchas veces también de, bueno, yo, porque hay veces que, no sé, se los corro de la cochera o las ayudo ahí los primeros días, entonces por ahí a lo largo del día me subía 5 autos distintos. Cuando me subo al mío, decía, pero si manejas un montón y estás todo el día arriba del auto. Y sí, pero es como que uno vuelve a pensarlo. Y siempre les doy ese ejemplo de el que sabe manejar cualquier cosa. Sí. Pero iguales no son todos. Entonces, las que ya traíamos alguna dificultad en cuanto a este tema, o sea, de práctica, de mecánica, de Sí. miedo, de lo que sea, habituarnos ahí a nuestro ambiente seguro, de nuestro auto, le ponemos las florcitas de colores, el perfumito, de todo lo que nos guste,
pero a este. Nos Nuestro apropiamos. lugar va a ser siempre este. Pero qué bueno, pensaba que vos hayas pasado por esto, Ujú. Sí, sí. porque en sí comprendés mucho más a estas mujeres con las cuales, porque si no lo pasaste y tal igualmente querés ayudar a afrontar estos miedos, a veces hay como Sí. más distancia, ¿no? El haberlo pasado lo comprendes mucho sí, más. sí, sí, tal cual. ¿Y estudiaste sí. algo, leíste algo de fobias, de miedos o fue intuitivo? ¿Cómo? Leo bastante sobre esto. No tengo formación académica no, en no. cuanto a esto. No, porque por ahí hubo veces que me consultaban. Yo les aclaro que no estoy vendiendo una cosa por otra. No. Te tengo ese pregunto tipo de porque formación. la manera en que vos estás contando tiene que ver Sí, con sí, lo que sí. nosotras explicábamos antes de la progresión. Leo, he leído un montón. Tengo trastorno de ansiedad con hipocondría. Mm. Entonces, Siempre siempre. tenés también Sí. La vivencia. Así Bien. que bueno, por eso sí, siempre sí, me gusta leer sobre bien. artículos científicos, digamos. Sí. No de cualquier lado, pero sí, me gusta. Bien, Me gusta leer porque mucho sobre explicaste las cosas que vas diciendo, responden a técnicas. Es verdad que nosotros trabajamos de lo que la corriente que se llama terapia cognitivo-conductual. eso. Sí. Y me encanta. muchas de las técnicas y muchas de las estrategias vienen mucho del sentido común. O sea, de Sí, las bueno, cosas por que supuesto. tengo. Entonces, por Exacto. eso también hay cosas intuitivas que se van haciendo. Por eso te preguntaba, porque el hecho de pasar muchas veces por un lugar que genera Sí. ansiedad, genera una habituación. Sí, sí. Y ya es como, de hecho hay otras corrientes que trabajan, que estaba pensando en contextual, que trabajan con defusión, o sea que para desunir la palabra manejar, suponete, con la acción de manejar. claro. Entonces hay distintas estrategias. Pero esto que vos hiciste, es lo que nosotros le decimos, bueno, si tenés miedo a una avenida, caminando, bueno, Sí. es pararte en la avenida, Claro, bancarte, exacto, cruzar una tal vez, cual. 2 veces, 3 veces, hasta que generás, digamos, esta habituación y la avenida deja de ser. Por Y eso me te preguntaba. parece también lo piola con una persona. ¿Es un celular que te está sonando? Sí, este está. Me parece lo piola con una persona que uno no conoce. Ujú. Porque no conflictúa algún vínculo. Viste que a veces salir, no sé, Exacto. No, mi sí. hermana me lleva a manejar. Y uno Sí. se está puteando con la hermana en la mitad del digo manejo. si es el marido. Sí. Sí. Entonces, Por eso yo, a muchas veces cuando es un vínculo es complejo. Sí, Cuando sí, es alguien sí. que uno no Cuando me conoce. dice, mi marido Sí. no me tiene paciencia de... Y les aclaro, sin conocer a los maridos, meterme en el vínculo, nada, todo cosas que no me corresponden de... no es que no te tiene paciencia. No está tan entrenado para ser copiloto. Y a Claro. mí en su momento, yo también intenté aprender con mi marido, no funcionó claramente, era en Concordia donde vivíamos, que yo les dije en otra ciudad. Nos quedamos en una subida y me decía, aceleralo. Nunca me dijo, andá soltando el embrague y vamos a acelerar. El auto empezó a hacer humo por todos lados, empezaron los gritos, me va a fundir el auto. Bueno, Bien. Claro, eso pasó no. un montón. Sí. Pero claro, él como no estaba entrenado para enseñar, no me dijo, bueno, mira, acá tenemos que salir en una Claro. pendiente, andá soltando Que en el general embrague. los familiares Cuando no el auto logran vibra- mucho eso. Sí. ¿Viste? No sé si viste el Claro. meme que pusimos, que era agradecer a la persona que te acompañó al principio. Sí. Bueno, sí. porque también tiene que ver con esto, ¿no? No tienen las herramientas para, lo que vos estás diciendo, para Claro, pero no, enseñar. en ningún momento es falta de voluntad. Exacto. Es solamente, y después hay un Y montón. tienen temor. Eso, que tienen temor de ir de copiloto con Claro. alguien que no tuvo tanta práctica. Claro. Y es absolutamente válido. Exactamente. No, pero también la realidad es que hay personas, yo cuando aprendí a manejar muy de piba, Sí. ahora hace muchos años que no manejo, pero cuando aprendí a ¿Por qué? manejar, no, pero actualmente no tengo auto, entonces Ay, por Dios esa mío, razón no manejo. perdonado. El día que lo tenga, iré contigo Vamos para que a me manejar. ayude en Rosario. Sí. Yo también, el día que tenga auto también. Porque ahora aprendí a me manejar. las Pero espero yo a me todas. acuerdo, las primeras Bien. salidas fueron con mi papá. Sí. Terribles. No, sí. Menos paciencia, o sea, no es un hombre que está para enseñar. Después muchas salidas estuve con mi mamá era como mucho más tranqui, sentada voy. al lado. Entonces digo, también tiene mucho que ver, que a veces hay personas que no son muy pacientes para enseñar. No. Y vos te dedicás a esto, o sea, vos tu trabajo lo enfocás en ese lugar y no hay algo Exactamente. personal con esa persona que está ahí sentada Sí. como Sí, para sí. que dispare algo. Ahora, Así que está bueno. esto, Estaba pensarlo pensando así. las cuestiones típicas y los miedos típicos o las situaciones que pasan, ¿no? O sea, esta cosa de se te para el auto y tenés una cola de autos atrás, tocan o bocina. te tocan bocina, o tenés que, Bueno. alguien se te paró en doble fila adelante y vos frenás ahí y tenés que maniobrar para salir y no te dejan pasar. Bueno, todas esas situaciones vos las ves cotidianamente. Sí, por ahí les digo, o sea, acá hay dos opciones. Nos largamos a llorar y arrancamos a los gritos, o, bueno, apaga el auto con la llave, tranquilízate, poné baliza, prendelo de vuelta, metate acá tu bocina y un montón. No hay nada más que podamos hacer que arrancarlo de vuelta. Bien.
porque, o sea, en el ranking, lejos, cuál es tu mayor miedo, chocar, hacerle mal a alguien. Pero después está eso, que se me pare el Que se auto. te pare el auto. Claro. Fácil de arreglar, rápido y barato. Sí. Encenderlo nuevamente. Claro. Ya está. Sí. Y si bien hay un montón del resto de los conductores, que bueno, puede tener ahí tienen muchos, vamos a darle de empatizar con, yo también estuve en este lugar, también se me paraba el auto, todos aprendimos y a todos se nos paró el auto 1000 veces, el que te diga que no, te está mintiendo, excepto que haya aprendido en un automático. Sí. Pero el resto sí, la gente se pone muy nerviosa, pero bueno, entender ahí que, ya te digo, o nos ponemos a llorar y salimos del auto, bueno, respirá profundo, 3 veces, ustedes saben mucho más de eso que yo, tranquilízate, baliza y ya vamos a salir, no se puede hacer nada más. ¿Alguna anécdota o recuerdo que tengas así? Montones. Pero de qué... No, la que vos te parezca Que vos tengas ganas de compartir, que te haya socializar sucedido con nosotros. alguien, claro. Que le haya sucedido con alguien, no, pero les cuento para ver si, porque bueno, justo por no tener el auto, pero que me comentaban que hace mucho que no manejan. Y a una vez le di una tarea y le dije, investígame sobre este tema porque me rompe la cabeza pensarlo. También volvamos nuevamente ahí al ranking de las chicas que manejan conmigo. No te miento, o sea, dentro de todas las profesiones y ocupaciones que hay en el planeta, el 70% son psicólogas o profesionales de la salud. No sé por qué. Y aparte me hice la estadística porque en un momento Che, no hay que puede investigar eso, a ser. ver por qué será. Hay- Yo en hay realidad un algo pensé, ahí. digamos, yo sabés lo que pensé. Hay algunas profesiones o personalidades que Sí. favorecen la dispersión. Entonces por ahí, bueno, imagino que pueden generar más temor al momento de conducir. Pero me llaman la atención. Psicólogas, bueno, sí, conozco bastantes que no manejan, Sí, incluyéndome. Si bien yo fui por una escuelita como simplemente para demostrarme que podía manejar, Perfecto. y dije, bueno, lo que me falta es práctica. O sea que, bueno, si el día Claro. que tenga un auto voy a salir a practicar manejar. Sí. Eso lo hice el año pasado porque esto es una fobia. Y bueno, fui y dije, no es una fobia, es falta de práctica. No, es falta de práctica. Es que Exacto. la mayoría de las veces es Pero así. no sé esto que estás diciendo, la No, verdad yo que lo me que- llama lo mucho que la atención. creo- Hay algo ahí. Sí, digo, esto de la falta de práctica. Yo, por ejemplo, tuve carné, manejé en autopista, pero hace muchísimos años Sí. no manejo. Y, por ejemplo, a veces mi hermana tiene auto, entonces a veces pasa alguna cosa, lo deja medio en doble fila o alguna cosa, ¿viste? Y entonces me dice, bueno, cualquier cosa vos lo mueves. Le digo, no, Lu, le digo, yo hoy no lo podría mover al auto. ¿entendés? Sí, ¿Viste? lo- Cuando ese alguien te tira cualquier cosa, lo muevo. Digo, yo hace, no sé, 15 años o más que no me Bueno, subo de ese pero lado de un auto. Por ahí muchas veces funciona eso del el tomarte de sorpresa. Ojalá que no sea en una urgencia mala, digamos, pero decir, corrémelo ya porque así sea de, Lo me que tengo sea, que ir al claro. baño. No, Y igual- lo vas a hacer. Igual pensaba una cosa. Ojo que puede estar sesgado lo que estás diciendo. ¿Por qué? Porque A como ver. vos trabajás los miedos, Sí. es altamente probable que psicólogas, entendiendo el carácter fóbico que puede tener no manejar, Quieran enfrentarse a quieran eso. enfrentarse a eso. Eso sí puede estar sesgado. Las médicas desconozco. A lo mejor también por esto de que están más cercanas a todo lo que tiene que ver con salud mental. Pero puede ser que eso, o sea, puede ser que sean más accesibles a ir con alguien a que les ayude a enfrentar el miedo, porque trabajan con sus consultantes. No lo había pensado. Eso, digamos, estaba pensando Pero sí es recién. interesante lo que vos contás, porque yo he conocido personas, de hecho, con algunas he trabajado estos temores Sí, de tener el auto estacionado dentro de su casa por años sí. y tomarse taxi, Uber, pedirme alcanzás, me llevas, me traes, y el auto ahí. Sí, He conocido varias A mí, mujeres en esa acá hay situación. una pregunta que vos anotaste porque Lau es la prolija acá. Bien. Yo siempre digo, Lau hace... Viene con el ¿Querés machete. cerrar con esa? Dale. ¿Sabes cuál? Supongo que... Que es la de, ¿cuál es tu opinión con respecto? Sí. A ver. Creo porque me parece súper, la leí recién, no la había leído y... Mirá cómo hace la tarea ella. Yo le hago el programa y no me lo lee. Pero yo te lo imprimí. Porque yo también doy tareas y cuando llego y digo, ¿manejaste Dios este fin de mío. semana? Hago No, tareas. Pero bueno, hago otras tareas. Sí. Pero bueno, esta justo no la había leído. Había leído, pero no había leído esta. No leí la segunda página, digamos. Dice, ¿cuál es tu opinión con respecto a que la mujer no maneja bien? Porque se sigue escuchando Sí. esto. Entonces, ¿cuál es tu opinión? Que hay gente que maneja bien y hay gente que maneja horrible. Dentro de los que manejan horrible tenés hombres, mujeres, conductores profesionales, principiantes y lo que se te ocurra. Y dentro de la gente que maneja bien,
tenés el mismo grupo. Ujú, exacto. ¿tá? Pero el principiante, que bueno, en mi experiencia, al menos es lo que yo trato con mujeres, son mucho más correctas, y eso me quedó de la pregunta anterior, que les salimos con Sí. el tema de las psicólogas y me había quedado de que lo que vos me decías de por ahí encaran como por el lado de la fobia y demás. A mí casi siempre lo que me pasa es que ellas me comentan no, por lo que me dijiste de la falta de práctica. Sí. Eso, como que sienten que les falta práctica, pero por ahí te dicen, bueno, vamos a hacer 8 clases de 1 hora, les digo yo. Me dice, no, yo te voy a contratar para el resto del año porque Sí. hasta que no me salga perfecto, yo sé que no lo voy a usar. Mm. No tiene que salir perfecto, tiene que salir bien. Claro. Pero enseguida te dicen, no, porque yo en todos los aspectos de mi vida tengo Claro. como el perfeccionismo y yo sé que esto, como no me sale bien, no lo hago, y hasta que no me salga bien no lo voy a hacer. Bueno, para que te salga bien igual te tenés que sentar y hacerlo, y siempre les recalco la parte de es un proceso. Claro. Las Genial. primeras veces Sí, no sí, van a sí. salir del todo bien, y Bien. después clase buena, clase mala y demás. Bien. Pero bueno, todos Bueno, pueden te lo, manejar pregunto, horrible. te lo pregunto al aire. ¿Cómo te sentiste? Bien, Ay, bien. tu Fue Instagram. mucho mejor de lo que yo esperaba. Repetinos tu ¿viste? Instagram. Tu Instagram. Mi Instagram es @maneja sin miedo con Ana. Por Muy ahí bien. te contacta si alguien Por quiere ahí sacar me una contactan. clase. Sí. Y está también el link de WhatsApp en el perfil de la cuenta. La verdad que ahí está espectacular. todo. Además, Espectacular. sabemos Nos de dio alguien ganas de manejar. cercano que ha ido Sí, con sí, vos sí. y que ha tenido muy Aparte buena experiencia. somos- Vamos a somos contarle a la mujer del vecinas. otro lado que han tenido muy buena Bueno, experiencia sí, esa persona, y nos por eso llegaste la como convocamos. referida, Sí. justamente, con alguien que hoy está manejando y que se sintió súper cuidada, Sí, se sintió sí, muy me bien. dijo, me Y dijo. entonces nos recomendó a nosotras Sí, dos por para eso. que te convoquemos. Y armamos, la verdad que la parte anterior del programa la armamos en función tuya, porque Claro. hablamos de este tema de fobias y miedos, justamente porque vos venías hoy a Bueno, hablar de este muchas miedo a manejar. Así gracias. que para nosotros es un placer. Igualmente. Primero quiero darle la Dale. bienvenida a las chicas que vienen ahora, que vienen las chicas en red, que está Marián Bacaro y Julia Moscatelli, si no me equivoco. Y bueno, de desearles la mejor de las mierdas. Mierda, mucha mierda, como se dice acá. En el arranque del nuevo En el arranque ciclo. de este nuevo ciclo que seguramente va a ser exitoso. Bueno, y nosotras nos vemos el miércoles que viene con un programa, estamos pensando, Sí, sí. muy bueno. Muy Prueba bueno. de placer. De placer. de mucho placer. De mucho placer y satisfacción. O sea será. que de sexualidad. Claro. Muy bien. Así Bueno, que bueno, y nos vemos el como miércoles que decimos viene. siempre- Muchísimas gracias Muchas realmente gracias. por venir. Gracias a ustedes por Y invitarme. como decimos siempre, nosotras De señoras, nada. Yo siento pedirle disculpas, señora. Tuteame, por favor. Es respeto a la edad, por mi educación. Tuteame, pelotuda, por tu supervivencia.